Hola, los modelos lineales han sido ampliamente utilizados en toda la parte de aprendizaje estadístico. Su deducción matemática se basa en la construcción de supuestos que el modelo debe cumplir y que sirven a su vez para diagnosticar si un modelo está correctamente especificado. En ese sentido, entonces, estos supuestos como tal no sirven como un punto de arranque para poder detectar posibles errores en los modelos. Acá quiero aclarar que desde el punto de vista de la estadística y del machine learning se parten de posiciones completamente distintas. Mientras en la parte de aprendizaje estadístico es fundamental que el modelo cumpla con los supuestos matemáticos, en aprendizaje de máquinas prima la precisión del modelo. Es así que estos dos puntos de vista deben ser observados cuidadosamente, ya que si no se realiza la verificación de la precisión del modelo, aunque se cumplan los supuestos estadísticos, el modelo puede carecer de valor práctico. Y a su vez, aunque se tenga un modelo con una buena precisión, la verificación de los supuestos estadísticos permitiría encontrar, al menos tener pistas que permitan obtener modelos potencialmente mejores para los datos. Desde este punto de vista, entonces, hay que analizar ambas situaciones y hay que afrontar ambos puntos de vista, no como algo que es diametralmente opuesto o como enemigos, sino realmente como un punto de vista complementario que puede arrojar mucha información importante en la construcción de modelos basados en datos. En esta lección como tal, voy a presentar cómo se estiman estadísticos utilizando estas models y dentro de esta secuencia voy a presentar las principales pruebas estadísticas y lo que significan desde un punto de vista práctico. Pasemos entonces a los datos. Iniciemos entonces creando un set de datos artificiales. Para ello, en la celda 2 vamos a importar MakeRegression. Esta función, como ya hemos visto, permite crear datasets para validar modelos de regresión. Adicionalmente, en la línea 2 importamos PyPlot de Matplotlib para la construcción de gráficos. En este caso, entonces, utilizamos MakeRegression para construir una muestra de datos de 100 puntos con una única variable X, que es también informativa, no hay intercepto, hay una cola relativamente pesada de los outliers en la partición para poder generar suficiente separación de datos. Le vamos a sumar un ruido aleatorio con desviación estándar de 12. No vamos a mezclar los parámetros con el shuffle y no vamos a suministrar un modelo inicial. Finalmente, fijamos la semilla del aleatorio en 12.136 para que siempre se genere la misma secuencia de datos. Los puntos generados aparecen graficados como un scatter en la línea 17. Y esta es la gráfica como tal. En estas models se pasa directamente a la estimación del modelo. En este caso, en la celda 3, importamos del API la función SM. Con esta entonces creamos y estimamos directamente el modelo. En primer lugar lo especificamos con sm.ols y llamamos la variable model. Le pasamos el valor deseado y los valores de las X como una lista de listas. En results almacenamos el modelo entrenado con este model.fit que tenemos en la línea 7 y imprimimos finalmente un summary de los resultados en la línea 8. El summary entrega los siguientes elementos en el reporte. La variable dependiente que se llama y, el modelo que es mínimos cuadrados ordinarios o ls, el método es mínimos cuadrados, fecha y hora de la corrida del sistema, 100 observaciones, grados de libertad para residuales 99, 1 para el modelo, tipo de covariancia en los errores no robusto. El R cuadrado es de 0.962, o sea que es bastante alto. Este parámetro lo explicamos enseguida. El R cuadrado ajustado, 0.962, el estadístico F, la probabilidad del estadístico F
la verosimilitud y los criterios de información de Akaique y de Bayes. Recuerden que tenemos una lección en la cual explicamos los criterios de información como tal. Ahora entonces continuemos con la tabla y tenemos el coeficiente de X1 es 59.29, tiene una desviación estándar o un error estándar de 1.178. El T es de 50.315, o sea, la división entre el 59 y este 1.17 que tenemos acá. La probabilidad es 0 y aquí tenemos entonces sus intervalos de confianza. Aquí tenemos la kurtosis y la simetría de los residuales, el test de Durbin-Watson, el test de Yarkevera, el estadístico de Yarkevera con su probabilidad como tal, y ahí termina la tabla. Este mismo modelo puede ser obtenido como se acostumbra utilizar en el lenguaje R, que es especificando el modelo. Para este caso, importamos la función SMF, debemos importar también pandas como PD, y lo que hacemos es crear un data frame con los X y le adicionamos la columna D de deseados. Así entonces tenemos dos columnas en el data frame, las X y el D. Para realizar la estimación llamamos SMF, le decimos OLS y que la fórmula es D como función de X y que los datos es el data frame de F. El modelo lo estimamos con fit y guardamos el resultado en results. Luego imprimimos el resultado con summary como tal para que tengamos una tabla similar a la anterior. Noten entonces que tenemos, por ejemplo, acá que 772.6 y el resultado nos da 774.5. Ya son por detalles pequeños de la estimación. Aquí tenemos los mismos resultados, aquí está este, y la diferencia es que en este segundo modelo se incluye un intercepto, mientras que en el primero no tenemos un intercepto como tal. Esa es la única diferencia. Ahora entonces tenemos el valor del intercepto. Este intercepto aparentemente cero, no es significativamente distinto de cero. Es decir, el valor es menos 0.39 y valores que estén entre menos 2.67 y 1.89 se consideran como no significativos, no significativamente distintos de cero como tal para este caso. Aquí tenemos el coeficiente de X, nos había dado 59.29, aquí está dando 59.27, noten que la diferencia es muy poca. Pasemos entonces a hablar sobre el diagnóstico del modelo. Repito, esta parte es completamente distinta a como lo hacemos en Machine Learning, ya que para nosotros prima la precisión y una forma de estimar el modelo que también da sería a través, por ejemplo, de validación cruzada. Sin embargo, en Machine Learning no se acostumbra a hacer validación estadística de los resultados como tal. Para el diagnóstico nos interesan los siguientes puntos que son los supuestos de los modelos de regresión lineal. Primero, los parámetros del modelo W0 que es el intercepto y W1 que es el coeficiente de X1 deben ser estadísticamente diferentes de cero. Segundo, la distribución de los errores E, el error que cometo, debe ser normal. Y finalmente, la varianza de los errores sigma cuadrado debe ser constante. Cuando no se cumplen estos supuestos, se indica o se asume que hay problemas en la especificación del modelo o en los datos y por tanto debería revisarse la información existente y la especificación del modelo. El primer chequeo que vamos a realizar es el estadístico F. En la tabla es de particular interés, es estadístico, ya que la hipótesis nula es que simultáneamente W0 y W1 son diferentes de cero, versus la hipótesis alterna en que se indica que al menos uno de ellos no es significativamente distinto de cero.
Sin embargo, no vamos a entrar a mirar este resultado en la tabla como tal, ya que nos interesa más mirar cada coeficiente de forma individual. Para ello entonces, evaluamos los coeficientes de la regresión. En esta fase se verifica que los coeficientes sean significativamente distintos de cero. Es decir, si el cero cae dentro del rango normal que podría tomar el parámetro de acuerdo con los datos. Ya que el valor esperado de cada parámetro W es desconocido, se verifica contra el supuesto de que su valor sea cero. Así que se plantea la siguiente prueba de hipótesis. Suponemos como hipótesis nula que WI es igual a cero versus la alterna de que WI sea diferente de cero, suponiendo que la distribución de los valores de W sub I es normal. Ya que en la práctica hay pocos datos realmente, se utiliza la distribución t-students en vez de la distribución normal. La última columna que aparece en la tabla de diagnóstico representa la probabilidad de que el parámetro sea como tal cero. Es decir, es una prueba de hipótesis usando valores P. Vamos entonces a la tabla. Aquí tenemos entonces el coeficiente, el error estándar, el t que se obtiene dividiendo el coeficiente sobre el error estándar como tal, la probabilidad y los intervalos de confianza para el 5% como tal. Noten que tenemos 0.025 a la izquierda y 0.025 a la derecha. En este caso, entonces, la probabilidad como tal de que sea cero, hipótesis nula, es 0.736. Es decir, el valor de menos 0.39 no es significativamente diferente de cero y por tanto se podría eliminar del modelo. En el caso del coeficiente de X, el coeficiente es 59.27, la división estándar 1.18 y la división da 50.022. En este caso entonces, este t es muy poco probable, tiene en la práctica una probabilidad de cero y por lo tanto el intervalo de confianza estimado para este dato está entre 56.92 y 61.62. Noten que el 0 no está dentro del rango, como si lo está para el intercepto. En este caso, entonces, se dice que el coeficiente de X es significativamente diferente de 0. Esto también lo podemos mirar a través de los coeficientes de los criterios de información como tal. Aquí tenemos Akaique y Bayes. Recuerden que preferimos el Akaique más pequeño, el criterio de información más pequeño. Tenemos que en este caso vale 774.5, mientras que en el anterior valía 772.6. Recuerden que en este modelo no hay intercepto y por tanto se preferiría un modelo que no tiene intercepto como tal. Adicionalmente, de la variedad de resultados, podemos extraer los valores de los parámetros y los errores estándar a través de params y BSE respectivamente. Otra medida que se acostumbra a utilizar mucho en la parte de estadística es el coeficiente de determinación. Este coeficiente mide cuánta de la varianza de Y, su variabilidad, es explicada por el modelo y se calcula como 1 menos la varianza de los errores sobre la varianza de Y. Si la varianza de los errores, esta parte de acá, es cero, el modelo explica el 100% de la variable, es decir, se pronostica correctamente el valor como tal, es perfecto, no hay error. Si sigma cuadrado de E es igual a la varianza de Y, el modelo no explica nada, es decir, simplemente es la media de los datos, algo de ese estilo, y por tanto R2 vale 0. Sin embargo, noten que esta medida es una medida de varianzas y no de precisión como puede ser el MSI. En ese sentido, es posible obtener modelos con R2 alto, pero que tengan
poca precisión pronosticando. Supongamos un modelo que es lejano de los datos, pero se mueve perfectamente con él. Adicionalmente, también se acostumbra a computar el coeficiente ajustado, el R2 ajustado, que es simplemente una ponderación sobre la cantidad de datos que se tiene para incluir la variabilidad. Es decir, mientras más datos hayan, es más creíble, mientras menos datos hayan, es menos creíble. Lo podemos obtener como de results, como R squared, como tal, y eso es lo que aparece también en la tabla. Este puede ser consultado en el panel superior izquierdo como tal, el R y el R ajustado como tal. Los pronósticos del modelo los obtenemos como predict, el cual nos devuelve un array de NumPy con los valores pronosticados para cada punto. Ahora entonces procedamos a graficar el ajuste del modelo a los datos. En este caso entonces importamos la función WLS predictstd. De esta, tomando los resultados, obtenemos la media de pred, el intervalo inferior y el intervalo superior. Para la gráfica, como tal, en la línea 8 de la celda 9 imprimimos los puntos, el X, el valor deseado, punto, y el label es data. Seguidamente imprimimos o graficamos el X versus los valores ajustados como una línea de color rojo. Después entonces imprimimos el intervalo superior como verde, línea continua, y el intervalo inferior, el lower, como verde y también como línea continua. Y este es entonces el resultado del pronóstico del modelo para el set de ajuste. Otro tipo de chequeo que se suele realizar es graficar los residuos. En este caso, utilizamos un gráfico de STEM de Matplotlib, pasamos los X y los residuales. Ahora, ¿qué se están buscando? Valores inusitadamente altos o inusitadamente bajos. Esto nos mostraría que el modelo en ciertos puntos está muy perdido respecto a los datos y esto ameritaría realizar un chequeo. Adicionalmente, se acostumbra también buscar regiones para las cuales los residuales sean o positivos todos o negativos todos. Eso implicaría que el modelo para ciertos valores consistentemente pronostica por debajo o consistentemente pronostica por encima. En este caso no se ve como ningún tipo de comportamiento extraño en la gráfica y por tanto no ahondamos más sobre este punto. Cualquier tipo de problema que encontremos acá, repito, indica que hay problemas en la selección de variables o en la escogencia del modelo. La siguiente verificación que se realiza es la normalidad de los residuales. En este caso, se pueden utilizar varias pruebas. La más común es Yarkevera, el test de normalidad de Yarkevera, cuya hipótesis nula es que los residuales vienen de una distribución normal. Igualmente, se acostumbra a mirar la kurtosis y la simetría para verificar si son similares a la de una distribución normal como tal. Entonces, en la línea 7 colocamos los nombres de los tests. En la línea 8 recogemos el resultado del test de Yarkevera como tal. Y en la línea 9 imprimimos como una lista de tuplas donde aparece el nombre descriptivo y el valor correspondiente. Entonces, en este caso, el test de Yarkevera el estadístico es 0.756. La probabilidad es 0.68. Recuerden que son pruebas de valores tipo P y por tanto se acepta que la distribución de los residuales procede de una distribución normal. Adicionalmente, se acostumbra utilizar la prueba de Bluch-Pagan para evaluar la heteroelasticidad del modelo. En este caso, entonces, tenemos igual los nombres de las componentes de la prueba. Se llama la prueba como tal del módulo SMS y se le pasan los residuos y las variables exógenas del modelo.
El resultado es este y se asume que los residuales por la prueba son homoscedásticos, es decir, la varianza es constante. Otro test que se puede realizar es el de Caulfield-Quandt, que también se utiliza para verificar homoscedasticidad. Aquí entonces colocamos los nombres de los estadísticos y la llamada al test como tal. La impresión con el ESIP nos da que el valor crítico es 0.65, o sea que también se acepta que los residuales, los errores, tienen la misma varianza. Entonces, en este caso, como tal, el modelo sin intercepto cumple los criterios del modelo lineal y se acepta con un modelo que representa adecuadamente la relación entre el X y el valor deseado como tal. Hemos resumido entonces los principales criterios de las pruebas de regresión lineal. Esas pruebas pueden indicar, por ejemplo, si hay variables que no deberían estar en el modelo. Eso es una gran ayuda en la especificación de los modelos. Y también para ver si hay normalidad y si hay heterocedasticidad, los cuales también son indicadores de modelos mal especificados. Ante este caso, repito, hay que revisar nuevamente los datos como tal y posiblemente revisar la especificación del modelo, ya que el que estamos utilizando posiblemente no es el mejor. Otra forma de mejorar el modelo también es hacer transformaciones de los datos y de la variable de salida, tal como se indicó en una lección anterior. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.